Hola, antes de comenzar con nuestro programa de hoy, les quiero anunciar que hace unas semanas YouTube catalogó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal. Pero esto no nos va a detener. Vamos a seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo por seguir trayéndoles las noticias más relevantes de manera objetiva y veraz. Les recomiendo que nos sigan también en otras plataformas que hallarán en la descripción para evadir la censura. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a NTD Noticias. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias del día. El Senado votó para absolver a Donald Trump de un cargo de incitación a la insurrección. Esta es su segunda absolución en un juicio de impeachment y la primera vez en la historia de Estados Unidos en que un expresidente es enjuiciado para destituirlo. Tras la absolución de Trump, el líder de la mayoría del Senado calificó la votación como una deshonra y llamó a los republicanos cobardes tras no conseguir una supermayoría para condenar a Trump. Los republicanos presentaron un informe que advierte los peligros de deshacer las políticas migratorias de Trump. Dicen que es un riesgo para la seguridad de los estadounidenses. A casi una semana de las elecciones presidenciales, Ecuador inició un reconteo de los votos para definir quién irá a la segunda vuelta con el primer ganador. El Senado de Estados Unidos votó este sábado para absolver al expresidente Donald Trump tras 5 días de juicio. Aquí les presentamos los últimos detalles. El expresidente Donald Trump fue absuelto de un cargo de incitación a la insurrección en una votación de 57 contra 43 en el Senado. 43 senadores republicanos votaron para absolver a Trump y 7 republicanos se unieron a los demócratas para condenarlo. Sin embargo, una condena requiere una supermayoría de 67 votos. El senador republicano Tommy Tuberville dijo que tras escuchar los argumentos de ambas partes, decidió no condenarlo. Me preocupaba la falta de debido proceso y la constitucionalidad de este juicio, pero tenía el deber como jurado de escuchar los argumentos de ambas partes y mantener la mente abierta. Luego de escuchar los argumentos presentados, voté para absolverlo por varias razones, incluido el hecho de que no creo que el Senado tenga la autoridad para juzgar a un ciudadano privado. Por su parte, la senadora Marsha Blackburn acusó a los demócratas de iniciar un espectáculo y de extender el dolor de la nación. Los encargados del impeachment de la Cámara iniciaron un espectáculo de un juicio inconstitucional para humillar al expresidente y a sus partidarios. Los encargados del impeachment no han logrado nada más que extender el dolor del pueblo estadounidense. Ellos lograron una cosa, la absolución de Donald J. Trump. Los demócratas alegaron que muchos republicanos ya habían tomado la decisión de absolver a Trump incluso antes de que comenzara el juicio. El sábado en la mañana, el Senado aprobó inicialmente la convocatoria de testigos con una votación de 55-45, pero llegó a un acuerdo posteriormente para evitar un juicio extendido. Tras la votación de hoy, Trump publicó un comunicado en el que agradeció por el apoyo a quienes dijo defendieron la Constitución. El mandatario también dijo que los demócratas utilizaron el juicio como una herramienta de venganza política. Esta ha sido una fase más de la mayor cacería de brujas en la historia de nuestro país. Ningún presidente ha pasado nunca por algo así. Y eso continúa porque nuestros oponentes no pueden olvidar a los casi 75 millones de personas, la cifra más alta para un presidente en ejercicio, que votaron por nosotros hace unos pocos meses. La Cámara acusó a Trump el 13 de enero mientras aún estaba en el cargo por incitación a la insurrección, alegando que estuvo detrás de la irrupción al Capitolio una semana antes. Los demócratas en la Cámara se desempeñaron como encargados del impeachment o fiscales de facto, tratando de convencer al Senado de que condenara a Trump por el cargo. Sin embargo, el equipo de defensa de Trump argumentó que el juicio de impeachment era inconstitucional, dado que el presidente era ahora un ciudadano privado. Y tras la absolución de Trump, los demócratas del Senado se pronunciaron contra la votación, llamándola una deshonra y calificando a los republicanos como cobardes. Los principales demócratas del Senado calificaron a la votación de este sábado como una deshonra, luego que no pudieran llegar a una supermayoría de 67 para condenar a Trump. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, lamentó la decisión tras no poder reunir a suficientes republicanos en contra de Trump. January 6th will live as a day of infamy.
El 6 de enero se vivirá como un día de deshonra en la historia de Estados Unidos de América. El fracaso en condenar a Donald Trump vivirá como un voto de deshonra en la historia del Senado de Estados Unidos. Los demócratas no llegaron a convencer a 17 republicanos para que votaran a favor del impeachment. Schumer afirmó que Trump cometió el acto más despreciable que jamás haya cometido algún presidente. El líder de la mayoría del Senado acusó también a los 43 senadores republicanos que votaron contra el impeachment que eligieron a Trump por encima del país. Asimismo, Schumer calificó a los 7 republicanos que votaron junto a los demócratas como patriotas. Por otro lado, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, calificó a los republicanos del Senado de cobardes. But what we saw in that Senate today was a cowardly group of Republicans. Lo que vimos en ese Senado hoy fue un grupo cobarde de republicanos que aparentemente no tienen opciones, porque tuvieron miedo de defender su trabajo, respetar la institución en la que sirven. Pelosi, quien se unió de improviso a una conferencia de prensa junto con los encargados del impeachment, descartó censurar a Trump, una alternativa al impeachment que se había sugerido en los últimos días. These cowardly senators who couldn't face up to what the president did. Nosotros censuramos a personas por usar papeles para fines incorrectos. No censuramos a personas por incitar a la insurrección que mata a la gente en el Capitolio. La censura es la bofetada a la Constitución. El pasado jueves, Schumer había dejado abierta la posibilidad de invocar la 14ª enmienda para prohibir a Trump de volver a ocupar un cargo. La enmienda estipula que el Congreso tendrá poder para hacer cumplir la legislación. Sin embargo, requiere nuevamente de 67 votos en el Senado, lo cual significaría que necesitan convencer a 17 republicanos para que la apoyen. Y en su primer movimiento público, la ex primera dama, Melania Trump, creó su propia oficina privada, siguiendo los pasos de su esposo. La oficina probablemente estará ubicada en la nueva residencia de Trump, Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida. La ex primera dama abrió su cuenta oficial de Twitter e hizo su primera publicación ayer por la mañana. El mes pasado, el presidente Trump también abrió su propia oficina post-presidencial. Aún no está clara la manera en que ella usará su oficina o su cuenta de Twitter. Las autoridades arrestaron el pasado jueves a una persona vinculada con un camión que transportaba a 80 inmigrantes ilegales. Veamos los detalles. Las autoridades del condado de Bexar, Texas, arrestaron el jueves a una persona que presuntamente transportaba 80 inmigrantes ilegales en un camión cisterna. El operativo ocurrió luego de que las autoridades recibieran 2 llamadas de auxilio de personas que aseguraban estar al borde de la asfixia al interior del camión. Las autoridades informaron que podría tratarse de una posible operación de tráfico humano, pero no dijeron si la persona arrestada había sido identificada. Hasta ahora, se desconoce el estado de salud de los inmigrantes. 2 miembros republicanos presentaron el jueves un informe sobre el peligro que representan las medidas migratorias de la administración Biden, que revierten las políticas de Trump. Aquí tenemos los detalles. Los representantes Jim Jordan y Tom McClintock, miembros de alto rango de la Cámara, advirtieron en su informe que las políticas de Biden podrían incentivar la inmigración ilegal y promover una avalancha interminable de inmigrantes ilegales en Estados Unidos. El informe surge luego de que la administración Biden anunciara el jueves sus planes de permitir la entrada a inmigrantes que han estado esperando en México bajo el programa MPP, también conocido como Permanecer en México. Ahora, se espera que cerca de 25,000 solicitantes de asilo ingresen a Estados Unidos el 19 de febrero. El informe dice que la política MPP implementada por la administración Trump frenó la inmigración ilegal debido a que los solicitantes de asilo debían esperar en el país vecino por sus audiencias en las cortes. La medida fue diseñada para descartar solicitudes que carecían de mérito y evitar que los inmigrantes fueran liberados en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que las medidas de Biden no deberían interpretarse como una oportunidad para migrar ilegalmente. Sin embargo, Jordan y McClintock creen que las nuevas políticas de Biden, incluyendo la moratoria de 100 días a las expulsiones, son justamente una invitación para hacer eso. El informe también critica la suspensión de la construcción del muro fronterizo y el restablecimiento del proceso de captura y liberación de inmigrantes ilegales en territorio estadounidense. En una reunión del Subcomité de Inmigración y Ciudadanía de la Cámara, McClintock dijo: Si no vamos a hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, nuestras fronteras no significan nada. Y si nuestras fronteras no significan nada, ya no somos un país. Los republicanos advirtieron que repetir las políticas fallidas de la administración Obama-Biden es un riesgo para la seguridad de los estadounidenses.
Aumentar el salario mínimo federal a $15 la hora podría parecer una buena idea. Algunos han argumentado que eso hará que los empleados sean más productivos y permitirá que los propietarios retengan a los empleados talentosos. Sin embargo, existen algunas consecuencias imprevistas. Hay algunos peces gordos en Washington que quieren aumentar el salario mínimo en todo el país. Eso podría parecer una causa noble, porque seamos sinceros, ¿quién no quisiera ganar más dinero? Pero ¿cómo afecta esto a la gente de los pueblos pequeños en Estados Unidos y a sus familias? Hablamos con Rachel Grassler de la Fundación Heritage sobre la división entre zonas rurales y urbanas en esta política universal. Bueno, creo que las personas y las familias que viven en zonas de bajo costo serán las afectadas. La realidad es que $15 por hora en Mississippi es como $36 por hora en Washington, D.C., que es donde estos políticos están intentando imponer un mínimo federal a nivel nacional en todo Estados Unidos. Así que creo que aunque ciertamente aumentarán los ingresos de algunos trabajadores con salarios más bajos, en realidad eso va a dar vuelta y terminará perjudicando a las personas a las que estos legisladores están tratando de ayudar más. La Oficina Presupuestaria del Congreso, una entidad no partidista, realizó un estudio sobre este mismo problema. Ellos llegaron a la conclusión de que aumentar el salario mínimo a $15 la hora para 2025 supondría un aumento de salario para 27 millones de trabajadores y sacaría a 900,000 estadounidenses de la pobreza. Sin embargo, Grassler dice que a medida que aumenta el precio de la mano de obra, el costo del cuidado infantil también aumenta. Si observamos los salarios de los empleados de las guarderías, que ahora mismo tienen una medida de 11.65 por hora, esto supondría un aumento de costo muy significativo para esos proveedores, y estimo que habría que aumentar sus costos en un promedio de 21% en todo Estados Unidos, lo cual significaría $3,728 más para nuestra familia con 2 hijos. Y ese mismo estudio señaló que durante los próximos 4 años, esta medida causaría que 1.4 millones de estadounidenses tengan que perder sus empleos. ¿Y quién quiere escuchar eso? Es más, Grassler señaló que algunos empleados simplemente no son tan productivos como para garantizar ese tipo de salario. Y la realidad es que $15 por hora, eso equivale a $36,000 por año de costos para los empleadores. Hay muchas personas, especialmente cuando se inician en el mercado laboral, que no son capaces de producir tanto valor, al menos no en ese momento. Ellos necesitan algo de experiencia y más educación. Y lo que esta medida hace es esencialmente sacar a ciertas personas de la fuerza laboral. El debate sobre este tema aún continúa, así que los dejamos para que reflexionen sobre este tema. Los demócratas se están preparando para aprobar el aumento del salario mínimo dentro del gigante paquete de ayuda de Biden. Un tecnicismo les permitiría aprobarlo rápidamente y sin apoyo republicano, pero la senadora demócrata moderada, Kyrsten Sinema, ha puesto casi el freno a esa idea al oponerse a la medida. Una asesora del gobernador de Nueva York admite haber ocultado el número total de residentes de centros geriátricos asolados por el virus, y parece que lo hicieron para protegerse a sí mismos. Miguel Moreno, de NTD, tiene más información sobre ese informe y la defensa del Estado. Se podría pensar que después que Nueva York revelara un recuento completo de los residentes de centros geriátricos que murieron a causa del virus del PSC, esta historia terminaría, pero no. La principal asesora del gobernador Andrew Cuomo admitió entonces, en una llamada privada con legisladores demócratas, que ocultaron la cifra a propósito para evitar que las autoridades federales pudieran utilizarla en su contra. Estas citas escandalosas fueron publicadas por el New York Post. Los principales republicanos de Nueva York piden ahora una investigación penal de la administración. El congresista Tom Reed dijo a Fox Business que irá tras la secretaria Melissa DeRosa. Y ella confesó abiertamente, en una confesión grabada, que estaba participando en una actividad criminal al ocultar esto a las autoridades federales que eran responsables de asegurarse que estos datos eran precisos. Ella es un actor criminal aquí. La congresista republicana Elise Stefanik quiere que Cuomo y su equipo sean procesados. Ella dijo en un comunicado que esta admisión de encubrimiento y los comentarios de la secretaria del gobernador indicando la intención de obstruir cualquier investigación federal es un abuso de poder asombroso y criminal. El Departamento de Salud no nos respondió. Pero DeRosa sí respondió en un comunicado, diciendo que en su reunión ella estaba explicando que cuando ellos recibieron la investigación del Departamento de Justicia, ellos necesitaban dejar de lado temporalmente la solicitud de la legislatura para tratar con la solicitud federal primero. La legislatura pidió un recuento completo de las muertes en residencias geriátricas. Así que ahí lo tienen. Ahora el Estado hizo pública la transcripción de la reunión de DeRosa con los demócratas, pero solo una parte.
Y parece que la administración ocultó esta cifra, el número total de residentes de residencias geriátricas que murieron de COVID-19 hasta que el campo estuvo libre, básicamente hasta que el Departamento de Justicia de Trump ya no estaba detrás de ellos. Así que ahora veremos si el Departamento de Justicia de Biden escucha a los republicanos de Nueva York e investiga lo que pasó aquí. Miguel Moreno, NTD Noticias. Una entrevista con el rapero y compositor Pitbull, cuya familia huyó del comunismo, se está haciendo viral. En ella, advierte de la rapidez con la que se puede arrebatar la libertad, especialmente en tiempos de crisis. NTD tiene la historia. El rapero y compositor Pitbull se llama a sí mismo Mr. Worldwide. Ha actuado en todo el mundo y tiene éxitos número 1 en más de 15 países. Pero hay un país en el que se niega a actuar, Cuba. Ha dicho que no actuará allí hasta que el país y su gente sean libres. Pitbull es cubano-americano de primera generación. Su familia escapó del comunismo bajo el gobierno de Fidel Castro y ahora advierte sobre el comunismo en Estados Unidos. Un video suyo del año pasado se está haciendo viral, ya que la gente se está dando cuenta de lo que hay detrás de su advertencia. En la entrevista en Rebel TV, comparó las estrictas medidas del bloqueo y el control de grandes tecnológicas sobre la información relacionada con la pandemia con las dictaduras comunistas. La razón por la que puedo tener esta conversación es porque mi familia viene del comunismo, huyeron del comunismo, les quitaron todo el mundo fue asesinado, El rapero dijo que cree que Castro tendría envidia si viera lo que está pasando en todo el mundo. Él diría, ¿todo lo hicieron con un virus? ¿Conquistaron el mundo con un virus? Tienen que estar bromeando. Pitbull dice que estas cosas huelen a comunismo para él. Es decir, la censura de los gigantes tecnológicos y la represión de la información no aprobada. El rapero expresó lo mucho que aprecia la libertad y las oportunidades, ya que su familia huyó de un régimen asesino. Animó a la gente a educarse y a despertar. Expertos y comentaristas preocupados alegan que el régimen de China está matando a nuestros hijos con fentanilo, quemando nuestras ciudades a través de grupos de fachada, robando nuestra tecnología y manipulando nuestras elecciones. Hablamos con el autor y comentarista Trevor Loudon sobre lo que él llama la guerra de China contra los estadounidenses. Aquí tenemos la información. Un experto en grupos comunistas alega que China influyó en las elecciones para favorecer a Joe Biden. Trevor Loudon se remonta al grupo llamado Seed the Vote hasta el consulado chino en San Francisco. Seed the Vote trabajó para ayudar a derrocar a Trump, organizando a la gente de la clase trabajadora y a las comunidades de color. Loudon afirma que ganaron 6 de los 7 estados a los que apuntaron para Joe Biden. Loudon también saca a relucir el grupo New Virginia Majority. Según Influence Watch, el grupo tiene vínculos con organizaciones y personas de la izquierda radical revolucionaria. Loudon alega que utilizan el mapeo del sistema de información geográfica para enviar voluntarios específicos a los hogares objetivo, como enviando a etíopes a hogares etíopes. Ahora bien, esos mapas fueron generados por un comunista de Liberation Road llamado Steve McClure, graduado del Departamento de Geografía de la Universidad George Mason. Pero adivinen dónde ha estado trabajando durante los últimos 10 años para generar esos mapas. Ha estado trabajando en el Departamento de Geografía de la Universidad de Wuhan, China. Están utilizando ordenadores chinos, dinero chino y personal chino para dar la vuelta a los distritos de Virginia y de todo el sur. Black Lives Matter fue formado por 3 mujeres. Loudon alega que están afiliadas a Liberation Road, que según él es una organización comunista pro-China. Loudon esboza su conexión con la vicepresidenta. Alicia Garza, la principal fundadora, es una amiga muy cercana de Kamala Harris y una joven llamada Latifah Simon. Las 3 son muy cercanas. Kamala Harris es una candidata de Black Lives Matter y todo su historial está involucrado con activistas radicales pro-China. Ahora consideremos Texit, el concepto de que Texas deje la Unión y se convierta en una nación independiente. Loudon dice que China y Rusia quieren que Estados Unidos se separe. De esa forma pueden pillarnos más fácilmente, dice. El experto insta a Texas a actuar de forma independiente y no separarse a menos que sea absolutamente necesario. Apoyo el sentimiento que hay detrás. Quizá algún día sea necesario, pero si nos mantenemos unidos, tal vez podamos restaurar la república sin llegar a ese extremo porque, como dice Allen West, no tener éxito lidera. No voy a tomar esto para liderar la salvación de todo este mundo. Eso es lo que realmente quiero ver.
El proyecto de ley Texit que presentó el representante estatal no se trata de que Texas abandone la Unión. Se trata de tener una discusión sobre la secesión de Texas. En momentos de incertidumbre, es una buena idea mantener en orden sus relaciones. Eso podría explicar algunos datos sorprendentes sobre el Día de San Valentín de este año. Una encuesta realizada por Retail Minot encontró que menos personas planean comprar regalos de San Valentín este año, pero los que sí, planean gastar más del doble de lo que gastaron el año pasado. Las experiencias y una buena cena no son opciones populares. Los amantes se centran en obsequios bastante tradicionales como los chocolates, flores y joyas. Y cuanto más tiempo uno haya resistido la tormenta, se puede esperar una mejor recompensa. Las parejas que han estado casadas más de 10 años planean gastar más de $467. Eso se compara con tan solo $251 del año pasado. Si aún no ha comprado nada, no es el único. La encuesta muestra que la mayoría de las personas no compran nada más de una semana antes de esta fecha especial. O también podría unirse al 39% que planea frustrar a su pareja sin un regalo, aunque esa no es necesariamente nuestra mejor recomendación. La industria floral colombiana se está preparando para el Día de San Valentín en Estados Unidos y está trabajando duro para satisfacer las demandas de los estadounidenses. Aquí tenemos la historia. El Día de San Valentín es el momento más activo del año para los floricultores y exportadores colombianos. Ellos esperan que este año no sea una excepción. La pandemia ha planteado nuevos retos a la industria y ha perturbado las cadenas de suministros mundiales. Sin embargo, los floricultores colombianos siguen confiando en que la demanda estadounidense les dé el impulso que tanto necesitan. Pues en este San Valentín esperamos llevar ese mensaje de alegría, de amistad, de amor a miles de personas y de hogares en el mundo, pero particularmente en los Estados Unidos, que está pasando también un momento muy difícil. Colombia es el segundo exportador mundial de flores y el principal proveedor de flores al mercado estadounidense. Este San Valentín, el país sudamericano espera enviar unos 700 millones de flores, en su mayoría rosas, a Estados Unidos. A pesar de la pandemia y la crisis económica mundial, en 2020 las exportaciones de flores colombianas sumaron 1.300 millones de dólares estadounidenses y casi 230.000 toneladas. Ambas han bajado cerca de un 5% en comparación con el 2019. Todavía muchas personas están confinadas en sus casas, pasando largas jornadas y quieren de alguna forma tener un contacto con la naturaleza, y las flores son el elemento más expedito y más económico que pueden tener para tener ese contacto directo con la naturaleza. Por eso es que estamos viendo que el consumo de flores alrededor del mundo se está fortaleciendo. Según Azocolflores, la industria floral colombiana emplea a unas 140.000 personas y Estados Unidos representa el 80% del mercado para Colombia. Pasando a Perú, la ministra de Salud renunció luego de que se diera a conocer una controvertida revelación del expresidente Martín Vizcarra. Veamos los detalles. La ministra de Salud peruana, Pilar Macetti, renunció este viernes luego de que el expresidente Martín Vizcarra revelara que se aplicó la vacuna china Sinopharm. Macetti, quien fue ministra de Vizcarra, asumió nuevamente el cargo durante el gobierno de Francisco Sagasti. La funcionaria testificó el jueves ante el Congreso respecto a la revelación del expresidente. Durante su audiencia, Macetti dijo que no tenía conocimiento sobre la vacunación de Vizcarra, pero que por tratarse de un alto cargo, no podía participar en el ensayo, dada su posición de poder. La prensa local informó que los congresistas opositores buscaban censurarla, pero que la iniciativa fue rechazada por el Congreso. Sin embargo, eso aceleró su decisión de dejar el cargo. Vizcarra reveló el pasado jueves que participó en los ensayos clínicos de Sinopharm, a pesar de que su ex primer ministro le advirtió que existía riesgo. La prensa asegura que Vizcarra pidió recibir la vacuna en fase experimental junto a su esposa. Por su parte, algunos congresistas pidieron investigar el caso. La primera ministra, Violeta Bermúdez, advirtió que si se encuentran ilícitos penales en la acción de Vizcarra, el Poder Ejecutivo proporcionará información a cualquier autoridad que lo solicite. A casi una semana de las elecciones presidenciales en Ecuador, no se define aún quién irá en segunda vuelta con el primer ganador, el candidato correísta Andrés Arauz. Veamos la información. El candidato izquierdista Andrés Arauz ganó con el 32% de los votos en las elecciones del domingo pasado en Ecuador. En disputa para el segundo puesto de la segunda vuelta y casi empatados, quedaron el ambientalista Yacu Pérez y el centroderechista Guillermo Lasso.
Tras las acusaciones de fraude por parte del candidato indígena Yacu Pérez, la autoridad electoral de Ecuador anunció este viernes que realizará un recuento en 17 provincias del país para garantizar la transparencia de las elecciones. Pérez argumentó que los datos en las actas de varias juntas electorales son inconsistentes con los datos ingresados en el sistema de conteo de votos, pero sin presentar evidencias. La gente, por su parte, se manifestó de manera pacífica en las calles. Creo que nunca habíamos llegado en este país a tener una protesta pacífica consolidada. Se pueden ver, lo único que queremos cambiar, que es realmente mejorar el Ecuador, un Ecuador de oportunidades para todos. Luego de 3 horas de debate entre los candidatos Pérez y Lasso, el Consejo Nacional Electoral decidió que se contarán todos los votos, uno por uno, urna por urna. Ahora pasemos a noticias de China en Foco con Julián Bertone. Una ciudad del norte de China fue rebajada a zona de bajo riesgo en lo que respecta a la infección del virus del PSC. Sin embargo, las medidas de cuarentena no se relajaron. Muchos habitantes también anunciaron que están sufriendo efectos secundarios de la vacuna y las autoridades no informan sobre este tema. La ciudad de Nangong, en la provincia de Hebei, fue rebajada a zona de bajo riesgo de infección por el virus del PSC. Sin embargo, las autoridades siguen aplicando las medidas de prevención diseñadas para las regiones de alto riesgo, y las personas siguen sin poder salir después de estar confinadas en sus casas desde hace más de un mes. También se hizo obligatoria la vacunación para todos los ciudadanos, excepto para los mayores de 60 años. A este respecto, algunos ciudadanos nos dijeron que notaron efectos secundarios después de ser vacunados, pero las autoridades no informaron de estas secuelas. El señor Lin, residente de la ciudad de Nangong, cree que la lucha contra la pandemia tiene que ver con la política. Comentó que los funcionarios rebajaron la ciudad a un nivel de bajo riesgo porque no quieren ser criticados por funcionarios de alto nivel por no combatir el virus, y es que demasiadas críticas podría costarles el puesto de trabajo. Ahora el nivel de riesgo se redujo a bajo, pero todavía lo manejan como un área de alto riesgo. Todas las puertas siguen selladas, no permiten que las personas salgan. Cuando salen, la policía las detienen y las retienen. Lin contó que los ciudadanos locales se vieron obligados a aceptar la vacuna. Las personas de entre 18 y 59 años deben vacunarse. También los niños mayores de 3 años. Si no se vacunan, no podrán ir a la escuela. Tampoco se les permitirá ir a trabajar a los adultos. Las autoridades tienen poder y hay que obedecerlas. Sin la vacuna, no se puede ni siquiera ir de compras. Todo el mundo tiene una libreta de vacunación que muestra si fue inyectado o no. Otro residente también dijo que él y su compañero de clases sufrieron efectos secundarios después de ser inyectados. Tuve reacciones alérgicas en la cara, me picaba mucho, me dolió el brazo durante todo el día y al día siguiente no me atreví a ponerme la siguiente dosis. Me vacuné junto con mi compañero de clases. Esa noche a él le dolió mucho la cabeza. La prensa local, por su parte, no informó sobre la aparición de efectos secundarios. Los casos confirmados en la provincia de Hebei siguen aumentando. Muchas carreteras de la provincia fueron cerradas. Asimismo, los viajes por el feriado del Año Nuevo chino fueron cancelados. La capital de la provincia, la ciudad de Sichuan, también suspendió todos los trenes de pasajeros. El ejército indio publicó este jueves un video sobre el proceso de retirada de las tropas chinas. Esto ocurre horas después de que ambos países acordaran retirar sus tropas de la zona fronteriza en el Himalaya occidental. Esto se considera un avance tras un enfrentamiento de meses de duración. Los oficiales del ejército indio y chino fueron vistos estrechando sus manos y sentándose a dialogar. Los vehículos militares de ambas partes también se retiraron de la frontera. El enfrentamiento comenzó en abril del año pasado, cuando la India aseguró que tropas chinas invadieron su lado de la frontera de facto en la disputada región de Ladakh. En junio, 20 soldados indios murieron en un enfrentamiento fronterizo. China también sufrió bajas, pero no dio a conocer cuántas. Desde entonces, los dos países trasladaron miles de soldados, tanques y aviones de combate hacia la frontera. India y China no pueden ponerse de acuerdo sobre su frontera de más de 3.000 kilómetros desde la guerra sino-india de 1962. Estas fueron las noticias del día de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Hallarán el enlace en la descripción de este vídeo. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También hallarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.